Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Bumblebee. La sinopsis dice: en una ciudad costera de California en 1987, una joven descubre a un dañado Bumblebee en un depósito de chatarras. Travis Knight dirige un reparto encabezado por Hailee Steinfeld, Dylan O'Brien, John Cena, John Ortiz, entre otros. Tal vez la primer pregunta que alguien pueda tener es: ok, ¿es esta película un spin-off, precuela dentro de la franquicia de Michael Bay de Transformers? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos prácticamente la misma esencia de los personajes robóticos que hemos conocido en el pasado. Más o menos en gran porcentaje es la misma historia que uno suponía que se estaba o se podía potencialmente haber desarrollado antes de la primera película de Transformers, pero al mismo tiempo toma algunas libertades, contradice algunas cosas, sobre todo una escena en particular de la última película de Transformers, The Last Night. Esta cinta hace como un pequeño retcon, o sea, esta continuidad retroactiva. Cambia un poco eso, pero realmente no es algo demasiado radical. Los cambios más palpables pasan por una cuestión de tono, del estilo del humor, de la importancia que se le da al libreto, al desarrollo de los personajes versus la acción, que sí tenemos escenas de acción que están muy bien en la parte técnica, que funcionan muy bien, pero no son el platillo principal, están ahí para servir simplemente como de guarnición, vamos a decir, a los ingredientes más importantes. Entonces, todo es bastante más enfocado, todo es bastante más contenido y tiene como objetivo principal el corazón del espectador antes que sus sentidos. Steven Spielberg, como ustedes saben, ha sido productor ejecutivo de todas estas películas, incluyendo esta también. Pero realmente no se había sentido demasiado su influencia, salvo por momentos en la primera película de Transformers, sobre todo lo que tiene que ver con la relación entre el personaje de Shia LaBeouf y precisamente Bumblebee. Pero realmente esa dinámica no estaba tan expandida. Sí teníamos esto de la relación entre el joven y su criatura, que es muy ET, que es una fórmula que se ha repetido cientos de veces, a veces con animales, como el perrito, con criaturas fantásticas, con robots. En la propia película Real Steel, que Steven Spielberg también es productor, vemos ahí algo similar. Lo nuevo acá es la incorporación de esta historia o este tipo de historias que es tremendamente familiar en una cantidad y en una intensidad sin precedentes para esta franquicia de Transformers, sumando algo que está muy de moda, que tiene que ver con los años 80. O sea, este año se puede hacer un gran double feature con esta película y Ready Player One, por ejemplo, porque realmente tenemos muchas referencias de la cultura popular de la época, pequeños homenajes, diría yo, a otras películas que en algún momento yo digo, esa escena es como un homenaje a Back to the Future, y principalmente un soundtrack que es omnipresente, que tal vez roza un poquito con lo excesivo, parece que dejaron prendida la rocola y de principio a fin hay un montón de hits de lo que es la música pop, la música soft rock, que evidentemente la película te está gritando, son los años 80. ¿Qué digo? Por un lado funciona, pero también demuestra que la película no está acá para hacer sutilezas. Es muy evidente todo lo que quiere hacer, es muy evidente la meta que quiere conseguir, que es divertirte y emocionarte de principio a fin. La buena noticia es que en gran medida lo termina logrando. Y va mejorando la película. Yo realmente los primeros 20 minutos estaba un poco con la guardia, un poco en alto, y poco a poco me fue conquistando, y creo que sobre todo la segunda mitad termina siendo más fuerte que la primera. Hablando de los personajes principales, con quienes conectamos muy fácilmente, Bumblebee lo vemos en un momento muy vulnerable,
mostrando mucha inocencia, mucha pureza, prácticamente infantil, en situaciones muy simpáticas que recuerdan cosas que hemos visto en películas o en cortos de Pixar, por ejemplo, Wall-E, y el personaje de Charlie, muy bien interpretado por Hailee Steinfeld, que vende muy bien la existencia de Bumblebee. O sea, todo lo que tiene que ver con ella y con este otro personaje, realmente se siente que ella no solamente está interactuando físicamente con esta entidad o con este ser extraterrestre, sino que realmente ha establecido una conexión bastante profunda con él. Nota en lo que tiene que ver con el toque femenino, o sea, ella es el primer personaje femenino de esta franquicia que se siente como una mujer, una muchacha de carne y hueso y no salido de la fantasía de Michael Bay. Recordemos que la escritora, obviamente mujer, es Christina Hodson, quien ha hecho los libretos de Batgirl y de Birds of Prey para Warner Brothers. Así que al hacer algo que funciona tan bien como esto, creo que también son buenas noticias para aquellos que estamos esperando lo mejor para el mundo DC. Hablando de los personajes secundarios, otra gran diferencia con la franquicia de Transformers, donde cada vez los personajes humanos se estaban sintiendo más falsos que los personajes CGI robóticos. Acá la película le presta atención a todos los personajes, a lo que tiene que ver con la familia de la protagonista, el vecino interesado en ella, los antagonistas militares, y todos son, sí, arquetipos, pero mejores versiones que otros arquetipos que hemos visto recientemente. Para darles un ejemplo, el personaje del vecino me hace acordar un poco a este muchachito nerd en la última película de Jurassic World, Fallen Kingdom, que a mí se me hizo totalmente insoportable ese personaje, y este personaje lo terminó adorando. En lo que tiene que ver con los antagonistas, los Decepticons siguen siendo un poco como un mal necesario, vamos a decir, muy simplones, que te recuerdan que, ok, estamos viendo algo que surgió en las caricaturas de los sábados por la mañana. Lo bueno que acá son muy pocos, son nada más 2 personajes y están un poco en cuentagotas, así que no se hacen tan molestos. Hablando de los militares, otra gran diferencia, ya no son estas estatuas sagradas, que sabemos que Michael Bay tiene una gran relación con la milicia de Estados Unidos. Acá no, acá se los toma de una manera que por momentos se está burlando un poco, me parece que el militarismo absurdo de la Guerra Fría, con el personaje de John Cena, el agente Burns, que realmente me encanta porque se asemeja a un héroe de acción de los años 80, pero también se le inyectó mucho humor, líneas de diálogo que son de las más graciosas que ha tenido toda esta franquicia. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un rato nada más y me contaba John Cena que muchas de estas líneas surgieron de la improvisación, que el director Travis Knight le decía, no, yo quiero que sea más gracioso, y realmente terminó funcionando. Hablando del humor, sin faltarle el respeto a la mitología de esta propiedad existente, siento cierta irreverencia que nunca se había sentido antes. O sea, no se está tomando demasiado en serio y al contrario, un poco está haciendo un guiño, un poco se está burlando de algunos elementos un poco ridículos que tienen que ver con toda esta saga, sumando lo que decía el personaje de John Cena con todo el humor alrededor de Bumblebee, mucha comedia física, mucha comedia silenciosa, vamos a decir, que también termina funcionando muy bien. En la parte dramática, siento que todo lo que tiene que ver con los 2 personajes principales, con Charlie y con Bumblebee, funciona muy bien, su amistad, todo eso, bárbaro. Lo que tiene que ver con otra cosa que hacen, sobre todo con el padre fallecido del personaje de Charlie, que no es un spoiler porque es lo primero que vemos en la película, lo sentí un poquito a cliché, acartonado, realmente en mí no terminó funcionando del todo. Señoras y señores, para resumir, Bumblebee es un crowd pleaser que gana más puntos por su ejecución que por su originalidad. Aunque reconozcas el molde y las partes de un producto nacido en la línea de ensamblaje hollywoodense, es imposible resistirse a sus encantos. Hasta los más acérrimos detractores de la franquicia corren el riesgo de ser transformados. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima.
¡Chao!